Listo, pues entonces aquí un ejercicio de los primeros de Marcos para ir entendiendo cómo es. Sí, yo creo que no es muy buena idea empezar con los difíciles y luego matarse una hora. Es mejor hacer poquitos, pero varios, que demorarse una hora solamente en uno. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría de Marcos? No, simplemente es como, como un método de secciones. ¿Sí? Ahí nos dicen, determina la fuerza del miembro BD. Bueno, entonces, este es el que nos están pidiendo, BD. Y los componentes de la reacción en C. ¿Sí? Entonces, es como si ese apoyo D no nos sirviera de nada para el análisis. Nos están pidiendo SBD y la reacción en C. Entonces, es como si nos pidieran, hiciéramos esto, como un corte aquí, una especie de sección. Entonces, hagamos eso. ¿Sí? Eso es la teoría de Marcos. Separar los elementos y ver cuáles son las fuerzas que hay en cada nodo. Entonces, voy a intentar dibujar eso. Mm, Bueno, y pues, no, hagámoslo aquí mismo. Bueno, entonces, si uno hace ese corte ahí, ¿qué nos queda? Nos va a quedar que ahí hay una tensión, ¿sí? La que hace el elemento de B hasta D, ¿sí? Sale esa fuerza. Y como siempre, yo la coloco como positiva, ¿sí? Por la costumbre. Porque todavía no sé si es en tensión o compresión. Entonces, primero la asumimos positiva y si nos sale negativo, entonces es porque era hacia el otro lado. Eso es lo mismo que hemos visto hasta ahora. Bien. Y aquí nos podemos dar cuenta que sí, podemos sacar ese triángulo, usar el triángulo que está aquí. Sería este. Este que está aquí con este para sacar como el ángulo. Aunque hay una forma, al libro, pues el solucionario le gusta no hallar el ángulo con tangente, sino con, con los lados. ¿Sí? En vez de colocar el ángulo, colocan fuerza de B hasta D por, por el opuesto, por la hipotenusa. Bien. Entonces, esa forma es conveniente porque cuando uno tiene las fracciones le da un valor muy exacto. Cuando uno saca el ángulo con tangente, uno escribe, por ejemplo, 20, por ejemplo, 30.5, pero en la calculadora obviamente salen más. Entonces, es más exacto tomar los valores en fracción porque así nos da un valor más exacto. Entonces, hagamos eso. ¿Sí? Ahí para hallar el lado BD, toca hacer es un pitagorazo. Bien, entonces sería BD es igual a, sí, ahí es raíz cuadrada de, bueno, listo. 1.92 al cuadrado, ¿sí? Más el 0.56. Una recomendación que les quiero hacer, sí, un poco tipo consejo, bien, para cuando estén estudiando, y es que intenten escribir todo, porque cuando uno hace ese doble esfuerzo, sí, de leer y escribir, a uno le nace más duda, uno dice, bueno, ¿y de dónde sale esto? Uno lo analiza con más cuidado que solamente leyéndolo. Entonces, sí, los que estén viendo esta grabación y ustedes también intenten como escribirlo, escribir todo lo que estamos haciendo. Bien,
Entonces, eso nos da, ya eso se va a la calculadora y nos da 2. ¿Sí? Sería pues 2 metros, porque todo está en metros. Entonces, no hay problema con las unidades. Luego, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya en este punto podemos, como nos desprendimos de esto, o sea, hicimos el corte aquí, o sea que nos olvidamos de las reacciones que tiene en D, porque sí, esta aquí tiene 2 reacciones. Pero como ya lo separamos, ¿sí? Podemos centrarnos solamente en las reacciones que hay en C. En C, pues hay 2 reacciones, las de toda la vida. Una en X y una en Y. Y ya luego miramos si son positivas o negativas. Pero lo que yo hago siempre es asumir que son positivas, a menos que sea demasiado evidente que van en el lado contrario. Bueno, entonces, entonces, esta fuerza, la fuerza que hay en B, también la podemos descomponer en X y Y porque va diagonal. ¿Sí? Eso se descompone y queda algo como esto. Y queda la, la Y, ¿sí? Sería la fuerza BD, la fuerza BD por, bueno, asumimos que el ángulo está donde, bueno, por ejemplo aquí, sería BD por el coseno, sería BD por 1,92 entre la hipotenusa, que es 2, y ya la habíamos hallado, este lado 2. Bien, y la de X, la X, la BD en X sería la fuerza BD por, aquí sería pues por el seno, ¿sí? Sería por el seno y quedaría 0,56, es el opuesto, entre la hipotenusa, que es 2. Entonces, tener estos números en fracciones es mucho más exacto que sacar tangente, pero sí, ambas son válidas, aunque se pierden algunos decimales cuando uno saca el ángulo. Bien, entonces, ya para hallar esas fuerzas, lo que uno puede hacer es sumatoria de momentos. ¿Sí? Sumatoria de momentos en C para que se nos cancelen las reacciones que tienen C y, y nos quede como incógnita la fuerza BD. ¿Sí? Entonces hagamos eso. ¿Cómo nos queda? Bien. Sumatoria de momentos en C debe ser igual a 0. Bien. Entonces, ¿cómo queda eso? Eso quedaría, mm, bueno, saquémosle momento a la fuerza que hay arriba, la de 310. Sería 310, bueno, por la distancia, pero ¿cuál será la distancia que tiene esto? Bueno, aquí toca usar el radio. Saben que radio es la distancia del centro hacia cualquier punto. Entonces, esta distancia del centro hasta A también sería un radio. Bien, y aquí nos dan un ángulo. Entonces, miremos. Quedaría entonces seno de 30, seno de 30 es igual a, al opuesto, el cateto opuesto, que es el que nos sirve, ¿sí? Para sacar la distancia perpendicular. ¿Sí? O sea, porque necesitamos toda esta distancia hasta C. Bien, entonces nos hace falta ese pedacito. Entonces sería seno de 30 por, bueno, coloquémosla aquí, que se llama D esa distancia. Bueno, la hipotenusa ya la tenemos, la que vemos esta, D. La hipotenusa sería el mismo radio, ¿sí? 1,4.
Entonces sería, seno de 30 es el opuesto, o sea, la distancia D, entre la hipotenusa, que sería 1.4. Y se despeja D. D es igual por seno de 30 por 1.4. Eso es pues, 1/2 por 1.4. A ver, eso queda seno de 30 por 1.4. Queda 0.7. Bien. Ahora sí. Esa distancia sería 1.7. Y la distancia de abajo, la que sobra para llegar al punto C, pues es el mismo radio. Es esta misma distancia. Entonces sería la distancia de 0.7 más 1.4. Entonces, ¿cuál sería la distancia perpendicular? Sería 2.1. Y sumando esas distancias. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda la de 310, la fuerza de 310, por la distancia perpendicular, que sería 2.1. Listo. Porque es Bien. que es 2.1, Sebastián, qué pena. Sí, mira. Sí, sí sabe de dónde salió esa distancia D. Sí, 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 sí. bien. Entonces, fíjate que aquí, esa distancia, la distancia que nos hace falta, esta que nos hace falta es el mismo radio. Es la misma que hay del centro hacia el punto C. Entonces lo que Ah, hice listo, fue, listo, listo. claro, colocar el radio, pero sí, continua con la distancia D. Y me queda la distancia total. Bien, Gracias. listo, listo. Aquí tengo una duda, porque aquí la rotación de esa fuerza de 310 es horaria, ¿verdad? Eso sería entonces negativo, pero el solucionario lo tiene positivo. Entonces ahí hay un choque como de ideas. Aunque sí, estos solucionarios tienen algún que otro error. Yo también había tomado, digamos, como el momento que da la fuerza de 310 negativa. Sí, porque es lo que tiene más lógica. ¿Sí? Entonces yo solo pongo negativo. Sí, como para seguir con eso. Listo. Entonces, ¿qué otra fuerza genera momento? Pues las componentes de la fuerza, de la BD, de la fuerza BD generan el momento. Entonces, vamos a ver cómo quedaría. Quedaría entonces la fuerza, la componente en Y, que genera un momento positivo. Si la rotación es antihoraria, la que hace en Y. Entonces, coloquemos la positiva. Sería la fuerza BD por, bueno, 1.92 entre 2. Bien. Y por la distancia, ¿verdad? La distancia, ¿cuál sería? Bueno, voy a ir borrando estas cositas. La distancia perpendicular sería la del mismo radio, ¿sí? Sería esta misma distancia. Esta misma distancia es la misma esta, ¿sí? Que es de radio. Entonces sería 1.4. ¿Sí? Listo. Sí, igual si cualquier pregunta me avisan.
Entonces sería eso por 1.4. Listo. 1.4. Ahora, ¿qué otra fuerza genera momento? Pues la componente en B, la en X, de la fuerza, de la misma fuerza BD, que ya habíamos descompuesto. Entonces sería la fuerza BD, bueno, que genera un momento antihorario también. Bueno, yo lo había colocado aquí abajito, pero sí, ustedes saben que eso va en el nodo B, en el nodo B. Esto va aquí, la fuerza en X, la componente en X. Entonces, eso genera una rotación antihoraria también. Entonces sería la fuerza BD por 0.56 entre 2 por la distancia perpendicular. ¿Cuál sería la distancia perpendicular? Sería el mismo radio. El mismo radio. Aquí se los voy a mostrar. Voy a borrar esto y les muestro. A ver. Sería esta misma distancia perpendicular. El mismo radio. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, Listo, listo. Entonces, ya yo creo que eso era lo más difícil, como saber cómo funciona eso que estando curvo. Parece difícil, la primera vez que lo vi yo pues no supe qué hacer, pero si uno lo analiza bien, no es tan difícil. Listo, entonces sería por 1.4. 1.4 también. Listo. Ya, y ya no hay más fuerzas. Ya no tomamos en cuenta las de D porque recuerden que habíamos desprendido esos elementos, lo habíamos desprendido para que nos quedara esa fuerza BD, ¿sí? Como si hubiésemos hecho un método de secciones y nos quedamos es con la parte de la que está curveada. Bien, y todo esto queda cero. Y si se dan cuenta, ya solamente, aquí solamente ya tenemos una sola incógnita, ¿sí? La fuerza BD, fuerza BD. ¿Sí? No tenemos más incógnitas, entonces eso se va a la calculadora, se despeja la fuerza BD y les da la fuerza. Bien. Aquí vamos a confiar en el libro, ¿ok? Vamos a confiar en el libro, en el solucionario del libro, y sale que la fuerza BD es, eh, aquí tomando todo eso positivo, nos queda que es menos 375. 375. Nos dio negativo, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la fuerza BD no va en ese sentido, sino en el contrario. Entonces, no era así entrando, sino saliendo. Algo como esto. Eso es lo único que quiere decir que sea negativa. O sea, que la asumimos mal. Pero eso se arregla simplemente cambiándole el sentido. Entonces, no era en compresión, sino en tensión. Bien, ya tenemos esa fuerza, que era la que nos pedían. ¿Qué más nos piden? Nos piden las reacciones en C. Bueno, y ahí queda más fácil porque uno hace sumatoria de fuerzas y ya. Bien, entonces hagamos eso. Hagamos sumatoria de fuerzas. Quedaría sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a cero. Esa es toda la teoría de estática. Momento, sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas y ya. Pero sí, uno queda todo mal después de un parcial porque si la teoría es más tan fácil, ¿por qué es tan difícil el parcial? Si se supone que es solamente teoría lo que nos preguntan. Sí, es bastante curioso esta materia por eso. Bien, entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría la reacción en la CX, ¿sí?
la reacción en X del apoyo en C, la C en X, más, más la fuerza de 310 que apunta en sentido positivo, ¿sí? Esa fuerza está en sentido positivo, entonces se toma positiva. Y la componente en X de la fuerza BD, que ya la habíamos calculado. Sería entonces, mm, sería entonces más 0.56 entre 2 por la fuerza que nos había dado negativo, entonces seguimos usando el negativo. Bien, y eso igual a 0. Y ya quedó el problema resuelto. Ya simplemente despejar la CX y listo. Entonces, CX es igual a, bueno, haciendo el despeje y todo eso, queda que es menos 205. Aquí dio negativo. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo, que no era así como yo la puse en sentido positivo, sino en sentido negativo. O sea que era así. Eso es lo único que quiere decir si da negativo. Y bueno, para hallar la reacción Y del apoyo C, pues sumatoria de momentos en Y. A ver cómo queda. Queda entonces sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Y bueno, ¿eso aquí es igual? Sería la C en Y, la C en Y, menos la componente en Y de la fuerza BD. ¿Sí? Recuerdan, como le cambiamos el sentido a la fuerza, entonces toca cambiarle el sentido a las componentes. ¿Sí? Entonces, como va hacia abajo, entonces la componente en Y debe ir hacia abajo. ¿Sí? Entonces, eso es algo que toca tener en cuenta. Entonces, sería menos la componente Y, que era 1.92 entre 2 por la fuerza, que era menos 375. Y listo. Eso igual a 0. No hay más fuerzas en Y. Y bueno, haciendo ese despeje, nos queda que la CY es menos 360. Y de nuevo nos dio negativo. Entonces, otra vez toca cambiarle el sentido y ya. Problema resuelto. Entonces, así es como me gusta estudiar a mí. O sea, con intentar hacerlo solo, pero si uno no tiene ni idea de qué hacer, toca eh, mirar el solucionario. Por ejemplo, en el solucionario no dice cómo se halla, de dónde sale esa distancia 2.1. Entonces ahí uno tiene que pensar de dónde sale eso, por qué es esto y por qué no lo otro. Y así es como uno va aprendiendo. Bueno, entonces, ¿qué les pareció? Yo les, Bien, sí, yo les propongo que el siguiente lo hagan ustedes y yo pues obviamente los voy acompañando. Sí, el siguiente, que viene después de este, y yo pues los voy acompañando. Aquí sería, aquí está el solucionario. Quien no tenga el solucionario me avisa y yo se lo mando, no hay problema. Y listo. Sí, creo que es una muy buena ayuda. Creo que con el solucionario podríamos hacer todos, pero aún así eso lleva mucho tiempo. Entonces creo que vale la pena sacarle tiempo a eso. Listo, entonces, ¿quién quiere intentarlo? Bueno, hagámoslo entre todos y ahí nos vamos ayudando. Bueno, ¿qué nos piden? Dice, determina la fuerza del miembro BD. Nos están pidiendo este que va diagonal. Ese es el que nos están pidiendo. Y los componentes de la reacción en C.
Aquí habrían dos reacciones, sí, efectivamente, una en Y y una en X. ¿Sí? Aquí pues las colocamos, ¿sí? Como yo no tengo idea de cómo son, yo las coloco positivas siempre. Y si me da negativo, ya sé que toca cambiarle el signo, el sentido. Listo, entonces, primero, primera recomendación, ¿en dónde hacemos el corte o dónde partimos? Como nos pide entonces la distancia, la fuerza BD, pues haríamos el corte aquí para que salga esa tensión que queremos. Esa fuerza que queremos es la BD. Entonces, hacemos el corte ahí. Bien. Entonces, y lo mismo, como está diagonal, lo mejor que podríamos hacer sería descomponer, ¿sí? la componente en y la componente en X. ¿Sí? Aquí. Bien. Entonces, ahora sí ayúdenme. ¿Cómo sería? Bueno, hallemos como las componentes. Sí, vamos a hallar las componentes de una, aprovechando que tenemos, sí, las medidas ahí claras. Sería, mm, bueno, primero, el, ¿cuánto mide el lado BD? Sí, ¿cuánto mide para que nos quede el triángulo? Sería BD es igual a, bueno, hacemos el teorema de Pitágoras. Nos nos queda entonces 24 al cuadrado, ¿sí? Que es esta distancia, sería 24 al cuadrado más el cateto opuesto, que sería este, el de 10, más 10 al cuadrado. Y eso es igual a, bueno, aquí sale 26. Listo. Ya tenemos ese lado. Entonces, ahora sí vamos a descomponer la fuerza. La BY, la B, la fuerza S en Y sería fuerza BD por, bueno, tomemos este ángulo, ¿sí? Para guiarnos. A ese ángulo es que le vamos a sacar el seno. Entonces sería el opuesto, ¿sí? Que sería 10 entre la hipotenusa, que nos dio 26. Listo. ¿Cómo quedaría la BD en X? Sería la fuerza BD por el adyacente, que sería 24 sobre 26. 24 sobre 26. Listo. Ya tenemos esas fuerzas. Ahora, si recuerdan lo que hicimos la vez pasada, hicimos una sumatoria de momentos para que se nos elimine esta fuerza, las reacciones en C. Uno hace sumatoria de momentos ahí y ya se eliminan esas reacciones. Nos queda entonces, hagamos sumatoria de momentos con respecto a C. Sería sumatoria de momentos en C es igual a 0. Entonces, ¿eso cómo queda? A ver, el momento de 160 sería 160 por la distancia perpendicular. Bueno, sería pues sumar 14 más 8 más 8. Eso da 30.
Entonces se coloca 30, la distancia perpendicular. Ahora, la rotación, ¿cómo es? La rotación yo la calculo, bueno, puede ser con ley de la mano derecha o siguiendo la fuerza. Lo que yo hago es hacer la rotación siguiendo la fuerza y me queda que eso es antihorario. Entonces eso es positivo. Listo. ¿Qué otra fuerza genera momento? La BY, la fuerza que está en Y. En X no genera momento porque está en la misma línea de acción que la reacción C. Entonces esa no generaría momento. Bien. ¿Y esa fuerza qué genera, qué rotación genera? Bueno, vamos a ver. Si yo sigo la fuerza, eso genera un momento horario. Entonces es negativo. Listo. Entonces sería menos la fuerza BD por 10 sobre 26. 10 sobre 26. Por la distancia perpendicular. La distancia sería esta. 8 más 8, 16. Entonces sería por 16. Y ya. ¿Sí? Ya no hay más eh, reacciones que generen momento. Entonces eso es igual a cero. Y ya ahí ya queda más fácil porque solamente tenemos la fuerza BD. Ya solamente tocaría despejarla. Entonces queda la fuerza BD. Eso es igual a, bueno, aquí sale que 780. Positivo. Eso quiere decir que las fuerzas estaban bien propuestas. Aquí entonces ya no toca cambiarle de sentido ni nada. Entonces, y si está positivo, si va hacia arriba, eso quiere decir que está en tensión. Ahí mismo aprovechamos para repasar cuándo está en tensión y cuándo está en compresión. ¿Sí? Está en tensión porque sale, ¿sí? Porque está saliendo del, ¿sí? De ese marco que está ahí, el que está horizontal. Bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, ya como tenemos esa fuerza, ya podemos hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y listo. Veamos, sería, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X ya para hallar la reacción en C, las reacciones en C. Eso es igual a cero. Bien, entonces, ¿cómo queda? Queda entonces la C en X, sí, la C en X. ¿Qué otra queda? Queda la componente en X de la fuerza que va diagonal, ¿sí? Que sería más 780, 780 por 24 sobre 26. 24 sobre 26. Y bueno, aquí pueden simplificar, sí, mitad y mitad, pero les va a dar lo mismo. Eso igual a cero porque ya no hay más fuerzas en X. Y esto queda entonces que la C en X es igual a menos 720. Y fíjense, nos dio negativo entonces. ¿Qué quiere decir eso? Que toca cambiarle el signo. Entonces, no era así saliendo, sino entrando. Bien, y listo. Eso es todo. Quedaría así. Listo. Ahora, para hallar la reacción en Y, pues hagamos sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y
igual a 0. ¿Cómo queda entonces? Queda la de 160 negativa, ¿sí? Menos 160 más la C en Y, más la C en y la componente en Y de la fuerza que va diagonal, ¿sí? Que sería la 780 que nos dio la fuerza, 780 por, ¿sí? el seno, que era 10 sobre 26. 10 sobre 26. Y eso es igual a 0. Y listo. Eso era lo más difícil. Sí, es increíble, ¿verdad? Cómo solamente sumatoria de fuerza y sumatoria de momentos, eh, ¿por qué nos colocan un parcial tan difícil? Si esa es toda la teoría de estática. Entonces nos queda que la CY es menos 140. Bien, entonces lo mismo, como la habíamos asumido positiva y nos dio negativa, entonces le cambiamos el sentido y pare de contar. Ya está ese ejercicio resuelto. ¿Ya? ¿Qué les pareció? Bueno, ahí lo dejo si quieren copiar. Listo, entonces, estos son los marcos. Ya luego, pues obvio, toca seguir haciendo un poquito más difícil y más difícil hasta que ya tengamos este tema dominado. Pero sí, creo que si empezamos a estudiar desde ya, el parcial 3 nos va a quedar muy llevadero. Pero Eso sí, espero. sí, pero ese es mi consejo es ese, de que escriban todo, que hagan ese doble esfuerzo para que el entrenamiento sea con más calidad. Y usen el solucionario. Creo que con el solucionario pueden hacer varios al día porque ya tienen cómo es, solamente deben analizarlo. Entonces, eso es lo que yo voy a estar haciendo y bueno, si alguien quiere enseñarnos un ejercicio, también, para que, para que también vea si domina o no el tema. Listo, chicos. Entonces, ¿tienen preguntas o lo dejamos hasta aquí? No, yo la verdad no tengo preguntas. Listo. Sí, parece un tema fácil, pero sí toca complicarlo más, toca ir haciendo. Eso es lo que me gusta de este libro, que tiene los ejercicios organizados de menor a mayor dificultad. Sí. Entonces, creo que el secreto es empezar con los fáciles, pero con tiempo. No 2 semanas después como hicimos con el segundo parcial que vinimos a estudiar fue después de Semana Santa. Listo, chicos. Entonces nos vemos pronto. Sí, ya casi tengo el reto 3. Listo, gracias, Sebastián. Gracias, Listo. Sebastián. Listo, todo bien.